Si regresamos con raro ha pasado. Mis condolencias, mi querido Martín, llora tranquilo. Recíproco también tu condolencia. ¿Por qué? A mí la vida me sonríe, a mí cada vez me va mejor y a mis enemigos le da peor. Pero en fin, he de irme hasta mañana, quédese con Jesús Guerra y su primer plano. Buenas noches. Detenido por corrupción Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Sobre el caso, entrevistó al fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. Juramenta el nuevo presidente del Poder Judicial. El ministro del Interior ante el Congreso por la camioneta que vigilaba al expresidente García. El presidente Vizcarra en eventos contra la corrupción. Esto y más en primer plano, Dios mediante. Desde la madrugada empezó a organizarse la detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, por cargos sobre corrupción en torno al caso de los cuellos blancos del norte. A las 7:20, Oviedo fue detenido casi en la puerta de su casa en San Borja. Yadira León tiene la crónica. A esta tranquila calle de San Borja, bajo los primeros rayos del sol de verano, regresaba Edwin Oviedo a su casa con su bolsa con pan recién comprado para el desayuno. Eran poco antes de las 7 de la mañana, la policía especializada en capturas, que tenía los ojos puestos sobre Oviedo desde antes de que amanezca, se le acercó y en tono amable le dijo que quedaba detenido. El pan de Oviedo aún estaba caliente. La boleta de la compra se quedó dentro de su camioneta. Una Hyundai Santa Fe que está a nombre de la empresa Chocavento S.A. de renta de carros. La fiscal Rocío Sánchez explica a Edwin Oviedo en la sala de la casa donde la familia se alistaba a festejar la Navidad, que su detención corresponde al caso de los cuellos blancos del puerto. La fiscal Sánchez logra esta detención luego de insistir ante el juez que Oviedo y otros 4 que fueron detenidos al mismo tiempo en Lima y Chiclayo han cometido graves delitos en perjuicio del Estado. No, la prensa no va a ingresar mañana. Claro, ya comprendo. Según la fiscal Rocío Sánchez, en expediente que circula por los medios, Edwin Oviedo negoció favores judiciales con el por entonces juez supremo César Inostroza. Por ejemplo, una casación y proceso de amparo a cambio de entradas para los partidos de fútbol de Perú en el Mundial, terapias en la Videna y el pago de $13.000. Otro favor: hacer más largas de lo debido las diligencias contra Oviedo por el caso Los Guachiturros de Tumán por asesinato. Más ayuda en el juicio por el caso Los Guachiturros, a cambio de 3.000 soles mensuales. En marzo de 2018 se declara una resolución para desvincular a Oviedo de investigaciones en su contra, escrito de apelación elaborado con el asesoramiento del juez César Inostroza. En junio de 2018, Inostroza ayuda a Oviedo a que se suspenda una audiencia de prisión preventiva contra Oviedo por el caso Guachiturros y que se detenga la investigación en el extremo de Edwin Oviedo. Y así son por lo menos 23 casos de corrupción judicial, sustentados en fase preliminar. No solo son los dichos de la fiscal Sánchez, los hechos son refrendados por los testimonios de colaboradores eficaces, audios, cheques e emails. Según Sánchez, Edwin Oviedo, usando el poder que le da el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol, recurre a la prensa para defenderse. El allanamiento es en toda la casa de Oviedo. Ahora la policía busca evidencias en el tercer piso. El detenido Edwin Oviedo sigue dentro. 9 horas duran las pesquisas en la residencia del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, investigado por corrupción judicial en perjuicio del Estado. La policía lo lleva a la prefectura, luego a la sede de Medicina Legal. A
partir de ahí inician una serie de diligencias antes de quedar confinado, por ahora, durante 10 días en la sede de la División de Delitos de Alta Complejidad en la Avenida España. Así será mientras se le investiga para evitar su fuga o que influencie sobre los testigos que ya están dando evidencias en su contra. Hoy la expectativa no es por futbolistas famosos, sino por los policías y fiscales que entran a la Villa Deportiva Nacional o Videna en busca de evidencias sobre vínculos de Edwin Oviedo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, con la banda Los Cuellos Blancos del Puerto. Se sabe que la policía registra las oficinas de la presidencia, o sea, las de Oviedo. También la Secretaría General, la Secretaría de Presidencia, la Gerencia de Marketing, asimismo la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Departamento Legal y la de Comunicaciones. Muchos policías rodean la Videna, mientras los fiscales hacen su trabajo. Llega Ricardo Gareca, el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol de Mayores. No hay prácticas, pero el director técnico apareció en el lugar. Es conocida la distancia que el deportista argentino siempre mantuvo con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, hoy caído en desgracia, sospechoso de grave corrupción. Las diligencias en la Videna siguieron hasta el mediodía. Aquí José Carlos Isla Montaño, el abogado de Edwin Oviedo, está sorprendido. La policía de civil lo obliga a bajar de este avión de Latam. Pretendía dejar Chiclayo rumbo a Lima. Ya en tierra, el fiscal le explica que tiene detención preliminar mientras se le investiga por corrupción en agravio del Estado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El doctor Carlos Isla sigue sorprendido. Según la tesis fiscal, el abogado Carlos Isla no hacía los escritos que presentaba ante los tribunales en favor de Edwin Oviedo. En realidad, quien los hacía era el por entonces juez supremo César Inostroza. Isla solo redactaba un borrador que Inostroza corregía e Isla sustentaba como si fuera suyo ante las salas de justicia, las mismas de las que el juez César Inostroza formaba parte. Así el abogado Carlos Isla ganaba acciones de amparo y detenía investigaciones en contra de Edwin Oviedo, como en el caso Los Guachiturros, donde el presidente de la Federación Peruana de Fútbol es investigado por asesinato. La fiscal respalda sus afirmaciones con los emails de los escritos adjuntos que iban de Oviedo hacia Inostroza, con nada menos que el empresario Antonio Camayo como intermediario. Baja, señorita, baja, ya está que llama de nuevo al mayor. El abogado Carlos Isla, quien también es directivo de la Federación Peruana de Fútbol, es llevado hasta su departamento, en la calle Jacarandás. Hay allanamiento. Para el abogado es una injusticia lo que le pasa. El operativo de búsqueda de evidencias de la corrupción sigue esta vez en la oficina del abogado Carlos Isla. Tras ello lo llevan al departamento antidrogas de Pando para seguir con las diligencias de su impensado día largo. El abogado Carlos Isla ya no regresará a su casa. Los próximos 10 días los pasará en la cárcel mientras se le investiga en fase preliminar por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, tal y como su defendido, Edwin Oviedo. Me voy al centro histórico. En su oficina me espera el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las investigaciones contra el crimen organizado. Me contará todo lo que se pueda saber sobre la detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. Doctor Jorge Chávez, ¿por qué esta vez sí procedió la detención preliminar? Antes se le había sido denegada a la fiscal. Lo que ocurre es que la semana pasada la doctora Rocío Sánchez presenta ante el juez de primera instancia el pedido de detención preliminar contra Oviedo y 4 personas más. Sí. El juez de primera instancia lo rechazó, dijo que no se habían adjuntado los documentos o los elementos de convicción. La doctora Rocío Sánchez inmediatamente presentó la apelación
Eso sube a la segunda instancia, a la sala superior que preside la doctora Susana Castañeda Etsu, y el día de ayer nos convocaron para una audiencia reservada para que el fiscal superior, es decir, este despacho, asuma, la defensa de la petición del fiscal. Después de la audiencia que estuvo a cargo de mi fiscal adjunto superior, el doctor Serna, quien ha hecho una brillante exposición a la sala y logró convencerla de que el juez estaba equivocado, por eso que la sala revoca el no al lugar del fiscal, del juez de primera instancia, y ordena que se lleve a cabo la medida limitativa de detención preliminar por 10 días. Eso ha sido comunicado el día de ayer en las horas de la noche. Durante la madrugada hemos estado coordinando con la Policía Nacional para formar los equipos y poder ubicar a los objetivos a detener, y hoy día a las 7 de la mañana empezamos el operativo. A las 7:20 fue detenido Oviedo, fue el primero, y coordinadamente y en forma paralela se coordinó con nuestros fiscales de Chiclayo para detener a su abogado, doctor Islas, y otro funcionario más, otra persona que ha sido procurador del Poder Judicial y que también ha sido detenido ya. Doctor Chávez, ¿y con qué argumentos o elementos de convicción que ustedes le llaman logró la fiscal convencer al juez de que esta vez sí debía detener a Oviedo? No, lo que pasa es que nosotros convencimos a la sala superior de que el juez de primera instancia estaba equivocado porque no había valorado bien los elementos de convicción que presentó la doctora Sánchez. Por ejemplo. Obviamente hay determinados actos de investigación que son reservados y que recién van a salir a la luz en la etapa de investigación preparatoria, pero que han sustentado en forma fehaciente de que el pedido de detención preliminar era urgente porque había un peligro de fuga. Bien, pero ya el expediente es público y hemos tenido oportunidad de revisar varias de sus páginas. Seguramente también usted le ha dado su leída. Claro. Y ahí, por ejemplo, hay casos que para el sentido común de la gente pues hablan de delito, y usted de repente nos puede extender un poco más en cuanto a la explicación. Por ejemplo, hablan de escritos para los juicios a los cuales tenía que presentarse Oviedo y que eran revisados por Inostroza, y que luego el abogado de Oviedo los presentaba, con eso sustentaba, y el mismo Inostroza era el juez y salía bien librado. Claro, ¿Era así? El señor Inostroza no solamente ejercía influencia contra los magistrados, sino que además era una especie de asesor del señor Oviedo, por el cual le pagaba cierto dinero mensual. Eran 3.000 soles, creo, sí, mensuales. Cosas que están siendo ya corroboradas por nuestra fiscal, y eso ha hecho que la participación, la intromisión, la interferencia del señor Inostroza frene las investigaciones en Chiclayo. Entonces, esta intromisión, para lo cual Oviedo obviamente pagaba dinero, está dentro de la investigación de los cuellos blancos. ¿Ok? Entonces, en esta organización hemos pedido detención preliminar. Por los cuellos blancos. Por los cuellos blancos. En Chiclayo, por el tema de los guachiturros, ya se pidió la prisión preventiva por 24 meses. El día de mañana se supone que el juez va a determinar, va a dar su resolución. No lo sabemos si nos va a amparar la prisión preventiva o cómo puede denegarla y dar otro tipo de medidas. Independientemente de eso, nosotros continuamos con nuestra detención preliminar de 10 días. Al concluir los 10 días de detención preliminar, independientemente de lo que pase en Chiclayo, nosotros acá con la doctora Rocío Sánchez vamos a solicitar también la prisión preventiva por 18, 24, 16 meses, de acuerdo a la estrategia que establezca la doctora Rocío Sánchez. De manera que ahí es donde se vincula, en este caso, el caso de los cuellos blancos del puerto con los guachiturros. Exactamente. Bien. Esa es la vinculación, digamos, la vinculación entre el Callao y Chiclayo, por decirlo así, era Inostroza. ¿Y por qué el abogado está detenido? Bueno, lo que ocurre es que un abogado puede defender hasta el mismo diablo. Puede defender al delincuente más vil, pero dentro de una defensa técnica. Cuando el abogado pasa la frontera a ser partícipe de acciones ilícitas de sus patrocinados, ya deja de ser abogado y se convierte en cómplice. Esa es la imputación que le hace la doctora Rocío Sánchez al doctor, que habría participado en actos ilícitos para favorecer a su patrocinado en coordinación con el señor Inostroza. Y a ese acto ilícito era el de justamente pasarle el borrador. Era el coordinador, obviamente, entre Oviedo y Inostroza, ¿no? Entonces, y obviamente el señor Inostroza, un poco que le hacía el trabajo a este abogado, ¿no es cierto? Sí, era una especie de consultor, para que él después presente ya el escrito bien sustentado y bien fundamentado, y obviamente con todo el asesoramiento que tenía de un magistrado de la Corte Suprema. Entonces, él ya pasó desde ser abogado a ser parte integrante de un acto ilícito. ¿Cómo hacía llegar Oviedo
sus escritos a Inostroza. Bueno, esa es materia de la investigación reservada que tiene la doctora Rocío Sánchez, que va a ser, ella lo maneja en forma muy reservada. Yo no tengo acceso a los detalles de la investigación porque obviamente como fiscal superior tengo que respetar la autonomía y reserva en la investigación. Le pregunto porque en el expediente aparece Camayo, Antonio Camayo, como el intermediario. No, dentro de la investigación se tiene que el que coordina contra ellos, es Camayo, pues es el que los presenta, el que organiza reuniones entre ellos, etcétera, ¿no? Y eso también es materia de investigación y es materia de corroboración. Cuando vayamos a la prisión preventiva, que es audiencia pública, ahí ustedes van a conocer detalladamente cuáles son las imputaciones y los hechos de cada una de las personas que han sido detenidas ahora, desde acá de días. Bien, solo para confirmar, en el caso de la prisión preventiva que se define mañana por el caso Huachiturros para Oviedo, quiere decir que mañana podría salir una prisión preventiva para Oviedo. Así es. ¿No? Y tendría que cumplirse esa. Sí. No obstante, ahora hay una preliminar. Así es. Son dos cosas diferentes. Ya, pero entonces que si le dicen, si pasa esa prisión preventiva, ¿queda detenido en Chiclayo o en Lima? Depende del juez. Si el juez dice que tiene que ir a cumplir su detención en Chiclayo, él será llevado a Chiclayo y nosotros continuaremos nuestra investigación en Lima y cuando haya necesidad de ir a Chiclayo al penal, iremos al penal de Chiclayo. No hay ningún problema por eso. Doctor, el operativo que empezó hoy día en la mañana en la casa de Oviedo, ¿qué otra fase tiene? Bueno, el operativo es las detenciones, allanamientos y registros e incautaciones. Eso lo vamos a hacer durante todo el día. Porque obviamente primero los detenemos, después vamos a allanar los locales de la Videna. En este momento están siendo allanados los locales administrativos de la vivienda, perdón, de la Videna, donde tenemos ya un grupo de fiscales que está revisando la documentación, tanto electrónica como en papel, para ver qué documentación es aprovechable para la investigación de la doctora Rocío Sánchez, serán incautados. Eso nos va a demorar todo el día. ¿Una detención preliminar es una antesala de una detención preventiva? No necesariamente. O sea, eso ya depende de la fiscal. Pueda que cuando lleguen los 10 días la doctora diga, ¿saben qué? No voy a pedir prisión preventiva, pues voy a pedir un arresto domiciliario, un impedimento de salida del país, o por una comparecencia con restricciones, o puedo pedir la medida más gravosa que es la prisión preventiva. Eso depende de la fiscal en su momento que lo va a solicitar. No sé, no te lo podría decir. Lo natural es eso, pero la medida más gravosa que sufre una persona que esté en proceso es la detención, la prisión preventiva. Empezamos por la comparecencia simple, comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país, arresto domiciliario, y si todas esas no cumplen con los requisitos para poder sujetarlo al proceso, prisión preventiva. Si Oviedo da información, puede hacer que la fiscal, en la medida que estuviera pensando en encerrarlo preventivamente, esas intenciones las baje si da información. Esa es una especulación. Hay que ver los hechos concretos. Todavía no lo sabemos. Pero es posible. Cuando un detenido da información, puede bajar su medida restrictiva. Dentro de lo que establece la norma. No hay ningún problema. Muy bien, doctor No, gracias Chávez. a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Al mediodía, la prensa ya puede entrar al Palacio de Justicia. Son tiempos de desconfianza de la gente hacia todo el aparato judicial. Hoy se llevará a cabo un acto de sufragio clave para este poder del Estado. Ya estamos en el Palacio de Justicia. Tras una larga sesión, la Corte Suprema ha votado y decidido quién será el nuevo presidente del Poder Judicial. En los próximos minutos sabremos quién asumirá las riendas de este poder del Estado. Por más de una hora, los medios aguardamos la llegada del saliente presidente del Poder Judicial, Víctor Prado. Asumió la presidencia de la Corte Suprema por emergencia en medio de la crisis de corrupción judicial. Se espera que Prado Saldarriaga dé la buena nueva sobre quién lo reemplazará en el cargo.